Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 7 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Pablo dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 5, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, entonces vamos estudiando este tema, ¿cómo es semejante Cristo a nosotros? Bueno, para comenzar, Él llegó a ser hombre. Juan 4, 29, ved, dicen los judíos, ved a un hombre. Juan 8, 40, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan 10, 33, tú siendo hombre, te haces Dios. Mateo 4, 2, tuvo hambre. Juan 19, 28, tuvo sed. Mateo 8, 24, tuvo sueño. Juan 11, 35, Jesús lloró. Hebreos 2, 18, padeció siendo tentado, debe ser probado. Hebreos 12, 2, sufrió siendo azotado, le golpeaban y desde luego lo sintió. Ahora, él tuvo todos los deseos y apetitos normales del hombre, pero no hay texto alguno que diga que Jesús tuviera deseos o apetitos pecaminosos. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de carne y sangre significa lo mismo que Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo, para que pudiera morir, para expiar los pecados del hombre. Primera a los Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo humano de carne y sangre no puede ir al cielo, pues tiene que ser transformado. Y ahí mismo en los versículos 53, 54, lo corruptible, ¿verdad? Cambia a lo incorruptible, lo mortal a lo inmortal. Algunos dicen, pero el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo, siendo semejante al hombre, él tuvo que tener cuerpo y espíritu. Bueno, desde luego, pero él no tuvo dos espíritus. Espíritu divino y espíritu humano. Fue hecho semejante al hombre. ¿Y el hombre tiene dos espíritus? Claro que no. Muy bien, semejante, pero no idéntico, desde luego. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
debía ser en todo semejante a sus hermanos. Llegó a ser hombre, era semejante a nosotros porque era carne y sangre, pero no era exactamente como nosotros, porque Él era Dios. Aquí en la tierra, durante su vida en la tierra, su ministerio y todo, era Dios. Y entonces, Mateo 1:23, nació de una virgen, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Dios y hombre, ¿verdad? Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no dejó de ser Dios, estando aquí en la tierra. No dejó de ser Dios, claro que no. Si Jesucristo hubiera sido exactamente como nosotros, idéntico a nosotros, habría tenido espíritu creado, como nosotros. Cuando nacimos, Dios formó un espíritu en nosotros. Zacarías 12:1 forma el espíritu del hombre dentro de él. Pero Cristo ya era espíritu. Dios no formó otro espíritu en él. Él no tenía dos espíritus. El espíritu divino no compartió el cuerpo de Jesús con un espíritu humano. Muy bien. Muchas cosas se afirman de Jesucristo que no se afirman del hombre. Por ejemplo, Juan 3:31, Él de arriba viene, es sobre todos. Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 14:9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dice, muéstranos el Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No una sola persona, dos personas, pero uno en todo. En toda la obra, en todo el propósito, todo eran uno. Entonces, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La naturaleza, pues, de Cristo no era idéntica a la del hombre. Más bien era idéntico a la naturaleza de Dios, la imagen misma de su sustancia. Ok, ¿por qué semejante a nosotros? ¿Por qué? Bueno, Hebreos enseña claramente en capítulo 2, en capítulo 10, que Cristo llegó a ser carne y sangre para morir por nosotros. Dios no puede morir, el ángel no puede morir. Cristo llegó a ser hombre para expiar los pecados en su muerte. Y también Hebreos 2, y como 3 veces, Hebreos dice que para ser nuestro sumo sacerdote. Primero de Pedro, capítulo 2, 21, para ser ejemplo perfecto para nosotros. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También es nuestro ejemplo de cómo resistir a Satanás. Mateo 4, está escrito, está escrito, está escrito.
También el ejemplo de ser obediente en todo. Hebreos 5, 8, 9, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que se sometió el plan de Dios, que él tuviera cuerpo para no solamente llevar a cabo un ministerio perfecto y ser un buen ejemplo en muchas cosas, pero también para morir en la cruz, para expiar los pecados. Hebreos 4:15, él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y no está hablando de debilidades espirituales. Él no tenía tal cosa, pero, sino las debilidades normales del hombre. Como hombre físico, mortal, sujeto a toda clase de aflicciones y sufrimientos, enfermedades. Según a los Corintios 13:4, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Él fue crucificado en debilidad porque su cuerpo estaba sujeto al sufrimiento y la muerte, como el cuerpo de todo hombre. Él murió, literalmente. Había debilidad física en él, como en nosotros. Él fue, dice la Biblia, que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero yo quiero explicar que la palabra griega, peirasmos, se puede traducir tentado y también probado. Y con respecto a Cristo es probado. Porque Santiago 1:14 dice, definiendo la palabra tentado, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Y eso nada que ver con las pruebas de Cristo. Él no fue tentado. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Así es que Jesucristo fue probado, pues desde luego. Pasó como los hombres. Pasó por muchas pruebas de toda clase. Pero Él no fue tentado en el sentido de Santiago 1:14. No fue tentado como pecador, desde luego, porque Él nunca pecó. La Biblia no dice, por ejemplo, semejante a nosotros. Pero para Cristo el pecado no era atractivo. No era algo deseable. No era algo atractivo, no. Muy importante tener eso en mente. Para la mayoría de los cristianos, la homosexualidad y la borrachera no son pecados atractivos. Más bien son repulsivas, repugnantes, y de esa manera todo pecado debe ser como la homosexualidad y la borrachera y tales pecados. Y lamentablemente muchos pecados obviamente son atractivos aún a los miembros de la iglesia. Muy bien, él fue tentado en el sentido de ser probado. Espero, hermanos, que subrayan esas dos palabras, tentado y probado. Y la palabra que es traducida tentado también se traduce probado. El contexto le dice claramente. Y también el carácter de Cristo nos dice exactamente que no puede ser tentado en el sentido de ser seducido a pecar. Números 14:22 dice la Biblia que Dios dice al pueblo de Israel, me han tentado ya 10 veces y debe ser probado. Dios no puede ser tentado. Pero lo habían probado, desde luego, como Jesús fue probado en Mateo capítulo 4.
¿Qué tan atractivas eran estas pruebas para Dios? Nada. Nada atractivas. Más bien eran provocaciones. Y él siempre les amenazaba con castigo severo por sus apostasías. Muchos textos dicen que los fariseos y otros tentaron a Jesús. Hay una lista de textos. Pero ¿qué tan atractivas o deseables eran estas tentaciones? No. Eran pruebas. Y Cristo podía resistir a los fariseos, a los escribas, como resistió a Satanás en Mateo capítulo 4. Muy bien. Por ejemplo, la palabra concupiscencia. Nada que ver con Cristo. Nada que ver. Se puede, epithumia puede ser traducido deseos y se usa de deseos buenos. Y por eso algunos aplican el texto a Jesús. Pero nadie es llevado o arrastrado y engañado por sus buenos deseos. Son malos deseos para hacer la tentación, como en Santiago 1, versículo 14. Los deseos buenos, si son convertidos en deseos malos, luego engañan y arrastran. El hombre sí puede ser seducido y engañado. Entonces, hay varios. Este texto, este asunto es muy importante. No queremos entender mal este asunto, porque enseñando que Jesús es semejante a nosotros, hay que recordar que no es idéntico. Hay diferencias muy, muy serias. Por ejemplo, hay una lista de textos que enseñan, que hablan acerca de sus propias concupiscencias. Y obviamente son deseos malos. Deseos que han sido creados y cultivados por el hombre mismo bajo la influencia de Satanás. Pero Jesús nunca hizo tal cosa. Algunos citan 1 Juan 2, 16, diciendo que Jesús fue tentado a través de estas tres avenidas. Pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. No son deseos buenos, no son deseos normales y sanos, sino del mundo de maldad. Y no se puede aplicar este texto a Jesús. Es un error, es enseñanza errónea aplicar 1 Juan 2, 16 a Jesucristo. En todas las tentaciones o pruebas que él soportó, no había nada dentro de él que respondiera al pecado. Otra vez, estoy repitiendo, porque el punto lo merece. Jesús fue probado muchas veces. Aquí tengo otra lista muy larga de textos. Pero él nunca fue atraído o seducido, ¿verdad?, a cometer pecado. Eso no se puede aplicar. La tentación o prueba vino de fuera. Santiago habla de la tentación que surge de dentro de uno, que atrae y seduce. ¿En qué tentación estaba atraído o arrastrado o seducido, engañado a Jesucristo? Él no fue tentado en esta manera. Él no tuvo concupiscencias, pasiones, deseos malos. Así es que la palabra tentar significa poner a prueba. Hebreos 2, 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Y muchos textos hablan del cristiano que también es probado. Dios probó a Abraham, todos son probados.
Hay que distinguir siempre entre las dos cosas. Muy bien, en conclusión, así pues Cristo debía ser semejante a nosotros en el sentido de llegar a ser carne y sangre. Hebreos 2, 17. Ocupó un cuerpo humano para morir por nosotros. Hebreos 10, 4 y 5. Semejante, pero no idéntico. Él fue probado, eso sí, en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. La semejanza que he explicado en Hebreos 2:17. Este texto no dice que Cristo fue tentado como todo pecador es tentado. Y no significa que él codiciaba a mujeres. La Biblia no dice que Jesús quería pecar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, nadie en la predicación, en la enseñanza, nadie debe citar Santiago 1:14 o 1 de Juan 2:15 y 16 para ilustrar las tentaciones, porque Cristo no puede ser tentado. Él fue probado, pero la Biblia no dice que el pecado o cualquier pecado era atractivo o deseable para él. Entonces, semejante a nosotros, para ser nuestro ejemplo, para llevar a cabo su ministerio y su misión, todo, para poder cumplir con el plan y propósito de Dios. Y Hebreos 10:5 lo dice todo. Dios le preparó cuerpo para morir como sacrificio por los pecados del mundo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucha edificación y entonces que podamos así enseñarla a otros. Muchas gracias y Dios les bendiga.